¿Sabías que el avión más extraño que ha surcado los cielos fue considerado en sus inicios como un diseño que jamás podría volar? Imagina un avión con forma de diamante sin esperanza, facetado como si hubiese salido de una película de ciencia ficción, incapaz de defenderse en combate aéreo, y sin embargo, capaz de entrar en los cielos enemigos, soltar su carga y desaparecer sin dejar rastro. Ese fue el F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo operativo de la historia. Una máquina que parecía imposible, pero que cambió para siempre la forma en que se libran las guerras. Cómo un avión que parecía un rompecabezas de geometría imposible llegó a ser un arma de precisión letal en la Guerra del Golfo. Hoy lo vamos a descubrir. La historia del F-117 es tan increíble que bien podría ser el guión de una película de Hollywood. De hecho, su silueta triangular y sus misiones secretas lo convirtieron en protagonista de documentales y películas, incluso apareciendo en escenas de culto en los años 90, donde se le presentaba como la joya tecnológica del arsenal estadounidense. Y aunque muchos lo conocen como el avión invisible, lo cierto es que era cualquier cosa menos eso. No era invisible, sino casi indetectable al radar, que no es lo mismo, pero bastó para convertirlo en leyenda. Todo comenzó en los años 70, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos se dio cuenta de que sus aviones más modernos estaban en desventaja frente a los misiles antiaéreos soviéticos. Durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, Israel perdió más de 100 aviones en apenas 18 días debido a baterías de misiles SAM guiados por radar. Era evidente que el futuro de la aviación militar pasaba por encontrar una forma de esquivar la detección. Fue entonces cuando apareció un documento científico soviético, traducido y analizado en Estados Unidos, que contenía las ecuaciones para calcular la difracción de ondas electromagnéticas. Un auténtico tesoro para diseñar aviones capaces de dispersar las señales de radar en direcciones inofensivas. Ahí entró en acción el mítico equipo Skunk Works de Lockheed, la unidad secreta donde nacieron los proyectos más arriesgados de la aviación militar. Al mando estaba Ben Rich, sucesor del legendario Kelly Johnson, el hombre que había creado joyas como el SR-71 Blackbird. Rich tomó aquellas ecuaciones soviéticas y junto con su equipo dio forma a un concepto radical: el diamante sin esperanza, un avión de geometría facetada que en teoría sería prácticamente invisible al radar. El problema es que sobre el papel parecía un disparate. Los aerodinamicistas se reían. Esto no tiene alas, no tiene futuro. Pero los ingenieros de radar respondían con seriedad: si queremos sobrevivir, esto es lo que necesitamos. Entre la incredulidad y la fe, comenzó la carrera. El prototipo, llamado Haze Blue, fue un laboratorio volante. Con superficies planas, entradas de aire cubiertas con rejillas especiales y materiales absorbentes de radar, parecía más un artefacto alienígena que un avión. Durante sus pruebas, demostró que la teoría era cierta. El radar apenas podía detectarlo. Claro, había problemas. El avión era inestable, vibraba, tenía tendencia a perder el control. Pero todo eso podía solucionarse con el arma secreta de la época: los computadores de control de vuelo fly-by-wire, que corregían de forma automática cualquier desviación, 100 veces por segundo si es necesario, como hacen hoy en día con la mayoría de aviones civiles y militares. Sin ordenadores, el F-117 habría sido imposible. El resultado final fue un avión que volaba como un ladrillo con alas, lento, sin capacidad para maniobras aéreas complejas y sin armas defensivas. Pero lo que sacrificaba en velocidad y combate, lo ganaba en lo único que importaba: entrar, bombardear con precisión quirúrgica y salir sin ser visto. Su bodega interna solo cargaba 2 bombas guiadas por láser o GPS, pero bastaba para destruir objetivos estratégicos de altísimo valor. El diseño del F-117 era un alarde de ingeniería oculta. Sus motores estaban enterrados en lo profundo del fuselaje, con escapes planos y recubiertos de cerámica para disipar el calor
y evitar que los misiles infrarrojos lo detectaran. Sus entradas de aire tenían rejillas en forma de malla para esconder los compresores de los motores del radar enemigo. Todo estaba cubierto de un material absorbente especial, conocido como RAM, Radar Absorbent Material, que se desgastaba con facilidad y requería un mantenimiento casi obsesivo. Pilotos y mecánicos bromeaban diciendo que no era un stealth fighter, sino un stealth maintainer, porque mantenerlo en condiciones era casi tan difícil como volarlo. Y hablando de pilotos, volar el F-117 no era tarea sencilla. Carecía de la agilidad de un caza tradicional, así que dependía totalmente de la discreción. De hecho, era subsónico, es decir, ni siquiera podía romper la barrera del sonido. ¿La razón? A altas velocidades generaría demasiado calor y ruido, haciéndolo vulnerable. Así que su filosofía era clara: moverse como un fantasma en la noche. Y de ahí viene su apodo no oficial, Wobbly Goblin, el duende tambaleante, porque sus vuelos parecían más un esfuerzo por mantenerse en el aire que una danza elegante como la de un F-16. La primera gran prueba llegó en 1989 en Panamá, durante la Operación Causa Justa. Allí, los F-117 atacaron posiciones militares con éxito, aunque con polémica, ya que algunas bombas no impactaron exactamente donde debían. Sin embargo, fue en la Guerra del Golfo de 1991 cuando el Nighthawk se convirtió en leyenda. En la primera noche de bombardeos sobre Irak, 36 F-117 atacaron más de 30 objetivos estratégicos en Bagdad, atravesando la defensa antiaérea más densa del mundo sin que se perdiera un solo avión. Sus pilotos bromeaban diciendo: mientras los demás necesitan escuadrones enteros para entrar, nosotros vamos solos y regresamos enteros. Durante toda la Guerra del Golfo, los F-117 destruyeron más de 1.600 objetivos de alto valor, incluidos centros de mando, búnkeres y radares estratégicos. Era tan efectivo que los iraquíes lo apodaron el avión invisible. La Fuerza Aérea lo convirtió en el póster de su nueva doctrina: precisión, sigilo y costos reducidos. De hecho, un informe de la época señalaba que la inversión en stealth se pagaba sola, porque evitaba tener que enviar enormes flotas de apoyo, cazas escolta y aviones de guerra electrónica. Pero incluso los fantasmas tienen sus límites. El 27 de marzo de 1999, durante la Guerra de Kosovo, un F-117 fue derribado por un misil serbio SA-3. La noticia sacudió al mundo. ¿Cómo podía un avión invisible caer bajo un sistema antiaéreo que databa de los años 60? La respuesta estuvo en la astucia. Los serbios, comandados por el coronel Zoltan Dani, desarrollaron tácticas de encendido y apagado de radares. Movieron constantemente sus baterías y usaron la paciencia como su arma secreta. Durante semanas, observaron patrones de vuelo, y cuando uno de los Nighthawk abrió sus compuertas de bombas, momento en que su firma de radar aumentaba, lo cazaron. Un misil impactó y el mito del invulnerable se resquebrajó. Fue la primera y única vez que un F-117 se perdió en combate. Un recordatorio brutal de que ninguna tecnología es perfecta y que la guerra siempre guarda espacio para la sorpresa. Aún así, su legado es inmenso. Sin el F-117, no existirían el B-2 Spirit, el F-22 Raptor, ni el F-35 Lightning II, todos ellos descendientes directos de esta máquina. Incluso hoy, más de 15 años después de su retiro oficial en 2008, algunos F-117 siguen volando en secreto en Nevada, usados como aviones de entrenamiento para probar nuevas tácticas y radares. Porque aunque parezca obsoleto, el diamante sin esperanza aún tiene lecciones que enseñar. El F-117 Nighthawk fue más que un avión. Fue un salto de fe en la ingeniería, un reto a las leyes de la aerodinámica y un triunfo de la matemática sobre la intuición. ¿El avión más bonito? Number. De hecho, muchos lo consideran feo. ¿El más rápido? Para nada. ¿El más maniobrable? Ni de cerca. Pero fue el primero en cumplir una promesa:
ser visto lo menos posible, golpear con precisión quirúrgica y desaparecer como una sombra en la noche. Y a veces, en la guerra, eso es todo lo que necesitas. Ahora dime, ¿qué opinas? ¿Crees que el F-117 fue el mayor salto tecnológico de su tiempo? ¿O simplemente el primer experimento exitoso en un camino que otros perfeccionaron? Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.